¿Qué tal? Bienvenido a Revoluciona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Revoluciona. Gracias por acompañarme nuevamente a este lado en un capítulo más de este programa. Y es un gusto estar de regreso después de un buen tiempo de estar ocupado en otras cosas, afinando algunos detalles para este mismo proyecto. Pero por la gracia de Dios ya estamos de regreso en este podcast. La verdad está muy chido estar nuevamente por aquí con todos ustedes. Y hemos llegado a diciembre, este 2020 que parece los Juegos del Hambre. La verdad es que creo que todos hemos visto que ha estado bastante difícil, bastante complicado este año, pero por la gracia de Dios, tú y yo estamos aquí culminando el año con la mejor época de todas, la Navidad. Y para festejar como se debe esta magna celebración, decidí hacer una pequeña serie navideña en el podcast, por lo que estaremos platicando de cosas interesantes relacionadas con la Navidad que quizá no sabías, buscando una explicación razonable para algunos hechos y al mismo tiempo confirmando la verdad de la increíble promesa dada al mundo en el personaje más impresionante de toda la historia, Jesucristo. Hoy estaremos platicando de una supuesta contradicción en los evangelios acerca del nacimiento de Jesús. Específicamente, esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, ya que Lucas ubica su nacimiento en el año 6 después de Cristo y Mateo lo ubica en el año 4 antes de Cristo. Si me pusiste atención, quizá te preguntaste, ¿cómo que Cristo nació antes del mismo o después del mismo? Eso no tiene sentido. Así es, tengo que decirte que Cristo no nació en el año 0. Interesante, ¿no? Todos pensamos que si la historia se divide entre un antes y un después de Cristo, lo lógico sería que Cristo hubiera nacido en el año 0, pero esto no es así. El hecho de que Jesús naciera aproximadamente entre el año 6 y 5 antes de Cristo es el resultado de un error que cometió en el año 533 el monje Dionisio el Exiguo al hacer el cálculo del año primero de la era cristiana como el año 754 de la fundación de Roma, fecha demasiado tardía, ya que Herodes murió en el año 750, es decir, 4 años antes de Cristo, cuando según Mateo pudo haber nacido. Así es como los historiadores de forma general sitúan el nacimiento de Cristo en una fecha más probable entre el año 6 y 5 antes de Cristo. Pero bueno, veamos esta aparente contradicción en las Escrituras. Así que comenzaremos comparando el Evangelio de Lucas y Mateo para entender esto de forma adecuada. Y vamos a empezar con Lucas. Esto lo podremos encontrar en su Evangelio capítulo 2 y dice de la siguiente manera. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo de la ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a un hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, vamos a leer lo que registró Mateo en su Evangelio también en el capítulo número 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Ok, alguien lee estas narraciones y aparentemente no hay nada extraño. Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema, y lo pongo entre comillas, es que, como comenté, Herodes el Grande, este líder mencionado en lo que acabo de leer según el Evangelio de Mateo,
y, de acuerdo también a registros seculares, murió en el año 4 antes de Cristo. Y el supuesto censo que se realizó cuando Jesús estaba por nacer fue en el año 6 después de Cristo. Como que algo no checa, ¿te das cuenta? Es decir, hubo 9 años de diferencia entre la muerte de Herodes el Grande y el censo realizado por Cirenio. Las matemáticas en resumen no nos dan. Esto quiere decir que Cristo es un mito, que realmente nunca nació, que los datos sobre él son falsos. ¿Eso quiere decir que la Biblia no es confiable? ¿Cómo puede haber esta clase de errores en una escritura divinamente inspirada? Afortunadamente, mi amigo, tenemos respuestas fundamentadas en excelentes razones para entender que esto no es un error ni mucho menos. Así que proseguiré a explicarlo. Pero antes, vamos a examinar históricamente los eventos narrados en los evangelios para que lo podamos entender. Como acabamos de leer, en el Evangelio de Mateo se narra que posteriormente al nacimiento de Jesús, José es advertido de parte de Dios que Herodes el Grande buscaría al niño para matarlo, porque no permitiría, obviamente, que en esas zonas que él gobernaba se extendiera la noticia de que otro rey aparte de él, el cual estaba profetizado cientos de años de atrás, nacería. En resumen, él no quería competencia. Entonces José tomó a María y a Jesús y los llevó a Egipto y esperó hasta que Herodes muriera. Este dato y la fecha aproximada de su deceso se concluyen a partir de los escritos de Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos, tomo 3, capítulo 6 y capítulo 8. Ahí se nos narra que Herodes padecía de uno de los síntomas que describe Josefo en su obra de una enfermedad renal crónica, adicional a que tenía lo que parecía ser una especie de sarna en todo su cuerpo que hasta en sus órganos sexuales tenía. Se dice que esta enfermedad se agravaba y que en esos tiempos se presentó un eclipse lunar que la mayoría de los eruditos y astrónomos ubican en marzo del año 4 a.C., además de que otros documentos históricos complementan esta información con las fechas estimadas en las que sus hijos, Herodes Arquelao y Herodes Antipas, ascendieron al trono. Esto es según Mateo. Ahora, ¿qué sucede con Lucas? Bueno, de acuerdo a lo que Lucas registra, podemos sacar algunas conclusiones también interesantes. Primero, Lucas menciona que Augusto César, también conocido históricamente como Cayo Octavio, proclamó un edicto de que todos fueran empadronados, matriculados, inscritos o censados. Esto lo hacían con la finalidad de tener control del pueblo e imponer tributo a Roma. También se menciona en su relato a Cirenio, gobernador de Siria, personaje que también es confirmado en Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 1. ¿Cuál es el problema entonces con este relato? Bueno, según la historia, Cirenio gobernó Siria y Palestina en el año 6 después de Cristo. Si esto es verdad, entonces estamos en un grave problema. Si estos eventos se dieron de esta forma, como dije atrás, esto significa un desfase de 9 años. Las cuentas no salen. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo conciliamos estos aparentes errores históricos? ¿Los apóstoles Lucas o Mateo se habrán equivocado? ¿Ignoraron o inventaron algún dato sobre el nacimiento de Cristo? Veamos. Lucas es considerado como un historiador serio y preciso y docto, no solo por los académicos cristianos, sino por todo historiador de forma general. Su trabajo histórico ha sido fuertemente confirmado por varios arqueólogos a lo largo de la historia, y aquellos que han buscado rechazar su fidelidad histórica han fracasado rotundamente. Por no ir lejos, William Ramsay, un arqueólogo ateo del siglo XIX, puso en duda la historicidad de Lucas y realizó varias excavaciones en Grecia y Asia Menor intentando probar que Lucas escribió historias con lugares inventados. A medida que William avanzó en sus excavaciones e investigaciones, descubrió la precisión histórica de la narrativa de este autor bíblico. De esta forma, se pudo dar cuenta que al final lo contenido en los escritos de Lucas daban fiel testimonio de los eventos históricos que se suscitaron en aquellos tiempos bíblicos. Lucas fue el único escritor bíblico que citó a emperadores romanos mundialmente reconocidos como célebres en sus escritos. Acabamos de mencionar a Cayo Octavio, Cirenio, tenemos a Claudio también. Hay bastantes autores emperadores, que se mencionan en los escritos de Lucas. Decir simplemente que Lucas se inventó o se equivocó de una forma tan poco cuidadosa sería una conclusión poco profesional y seria de nuestra parte, ya que la arqueología confirma todos los eventos descritos en sus dos obras, el Evangelio que lleva su nombre y su obra Los Hechos de los Apóstoles. De hecho, en el mismo Evangelio de Lucas que estamos discutiendo, este autor nos deja ver en la introducción
que él mismo escribió su compromiso personal con la investigación precisa y diligente de todos los eventos que él detalló en sus obras. Checa lo que dice en su Evangelio en el capítulo número 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Como dije, ese compromiso diligente de Lucas es fuertemente confirmado por la arqueología moderna, ya que la precisión de sus escritos es corroborada a través de diversas investigaciones históricas. Creo que para desprestigiar a Lucas, simplemente diciendo que se equivocó, ignoró o no puso atención en algunas cosas que escribió, tendríamos que contar con evidencia adicional que soportara o respaldara estas declaraciones o estas teorías. El Evangelio de Lucas se ubica aproximadamente entre el año 60 y 61 después de Cristo, y el Evangelio que escribió Mateo se ubica aproximadamente en el año 50. ¿No crees que si Lucas investigó realmente con precisión, diligentemente, tanto que incluyó en sus escritos nombres bien conocidos y atestiguados por la historia universal, hasta con apellido, sería algo obvio su error en algo tan importante como la fecha de nacimiento del Salvador del mundo? Creo que esto es algo como bastante obvio, ¿no crees? Entonces, ¿se equivocó Mateo? Podrías preguntar. La respuesta obviamente también es no. No, porque Lucas en ningún momento registró que Mateo se equivocó u omitió algo. No lo corrigió ni tampoco escribió diciendo, esto fue lo que verdaderamente pasó, no aquello. Su relato es simplemente un complemento a lo que registraron tanto Mateo como Marcos en sus respectivos evangelios. Entonces, la pregunta sigue en la mesa. ¿Cómo explicamos esta discrepancia? Bueno, ¿recuerdas a nuestro amigo arqueólogo exateo del siglo XIX, William Ramsay? Bueno, él escribió un libro que se titula Was Christ Born in Bethlehem? Es decir, ¿Cristo nació en Belén? En este libro, en el capítulo 11, aborda este malentendido acerca del censo realizado por Cirenio relacionado con el nacimiento de Jesús, del que habla Lucas en su Evangelio. William Ramsay redacta que en 1764 se descubrió en Tívoli un fragmento de mármol con una parte de una inscripción, la cual contiene registros y honores de un oficial romano que vivió en el reinado de Augusto César, el mismo que mencionó Lucas. Aquí se detalla que este oficial conquistó una nación y fue recompensado con una hermosa vestimenta digna de un general triunfante con un cetro y un carro de marfil. Gobernó Asia como procónsul y gobernó Siria 2 veces, como legado del divino Augusto César. Ahora, esta inscripción de mármol no dice literalmente que habla de Cirenio, así que se ha puesto en duda que en ella haga una referencia directa a este personaje en cuestión. Sin embargo, los logros de este oficial sin nombre coinciden muy bien con los de Cirenio, por lo que William Ramsay aclara que hay una alta probabilidad de que Cirenio dirigió en 2 ocasiones a Siria y a Palestina, argumentando que el primer censo lo inició un gobernador llamado Lucio Saturnino entre el año 8 y 7 a.C., mismo que se retrasó por diferentes asuntos internos bajo su liderazgo, y mientras Saturnino y otros oficiales se concentraban en atender los asuntos internos en Siria, Cirenio Quirino comandaba y dirigía sus ejércitos en Siria. El censo entonces fue iniciado por Saturnino, pero Cirenio era quien realmente lo lideraba, por lo que en conclusión, Cristo nació durante el censo iniciado por Saturnino, pero concretamente dirigido por Cirenio en esa región. Esto es consistente con lo que Lucas registra en su Evangelio. Lucas señala que Cristo nació durante un censo que probablemente tenía algunos años gestándose bajo órdenes de Saturnino, pero que fue finalmente dirigido de forma local por Cirenio, actuando en ese momento como líder de Siria. Espero no haberte perdido hasta aquí, pero aún podrías estar pensando algo como, no lo sé, Rick, me parece falso. Esto está muy raro. Y déjame decirte que sin duda este ha sido un tema de debate histórico por literalmente cientos de años. Pero escucha esto, adicional a lo que William Ramsay expone en su obra, que evidentemente es completamente racional y sobre todo coherente históricamente hablando, tenemos una palabra en el Evangelio de Lucas que le da una validez increíblemente fuerte a su argumento.
Para ver esto, regresemos rápidamente a Lucas 2:2. Pon atención en lo que dice. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. ¿Escuchaste bien? Otra vez. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Lucas nos aclara perfectamente bien que no fue el censo, sino el primer censo. Esto quiere decir que evidentemente hubo más, ¿cierto? Esto es algo completamente fabuloso, porque en efecto sí hubo un segundo censo. Este fue precisamente el que registró Josefo, el cual está ubicado 9 años después del nacimiento de Cristo, precisamente en el año 6 después de Cristo. Esto lo encontramos en el escrito Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 1. En este censo se desarrolló un evento de rebelión de parte de un partido extremista judío llamado los Celotes, y por celotes no me refiero a los celotes que tienes por tu novia. Escucha lo que sucedió narrado por el mismo Josefo. Entre tanto, Quirino o Cirenio, un senador que ya había ejercido todas las magistraturas y que luego de pasar por todos los grados honrosos obtuvo el consulado, además de haber ejercido otras dignidades, llegó a Siria, enviado por César, para administrar justicia en esta provincia y hacer el censo de los bienes. Quirino pasó a Judea, que había sido anexada a Siria, para llevar a cabo el censo de los bienes y liquidar a los de Arquelau. Aunque los judíos al principio no quisieron acceder a la declaración, luego por consejo del pontífice Joasar dejaron de oponerse. Sin embargo, Judas, un gaulanita, nació en el pueblo de Gamalis, con la adhesión del fariseo Saduco, incitó al pueblo a que se opusiera. El censo, decían, era una servidumbre manifiesta y exhortaron a la multitud a luchar por la libertad. Si tenían éxito, se aseguraban sus bienes y en el caso de que lo tuvieran, conseguirían gloria y alabanza por la grandeza de su alma. Y bueno, aquí lo tienes. El segundo censo que en muchas ocasiones se quiere utilizar como un argumento para negar el nacimiento histórico de Cristo o para poner en problemas la cronología de los acontecimientos que están narrados en las Escrituras, es realmente un censo completamente diferente narrado por Lucas. Alguien podría decir algo como, ¿y por qué rayos Lucas no especificó esto en su evangelio? Bueno, recuerda que la audiencia no necesitaba estos detalles. Aunque Lucas evidentemente buscó ser consistente y coherente, su punto era que su audiencia ubicara algunos detalles puntuales sin abundar en ellos. El enfoque de Lucas no es la historia de Palestina y Siria, no está escribiendo un libro sobre emperadores del primer siglo, está escribiendo acerca del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Adicional a esto, déjame decirte que Lucas sí que registra el censo que Josefo escribió, el cual motivó esta revuelta judía. Esto lo podemos encontrar en su escrito Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, a partir del verso 37. Como contexto rápido, los líderes religiosos del primer siglo arrestaron a los apóstoles Juan y Pedro por andar predicando que Jesús había resucitado. En este capítulo se narra la conversación de los saduceos respecto a este tema y es cuando Gamaliel, el rabino más famoso de su tiempo, tutor del mismísimo apóstol Pablo, dijo lo siguiente. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Siempre es un Judas. Este censo sí es el mismo al que Josefo se refiere en su obra que acabamos de leer de Antigüedades de los Judíos. Esto es realmente increíble. Esto reafirma que las palabras de Lucas en sus escritos son veraces y armoniosas históricamente, ya que se pueden cotejar con otras fuentes ajenas a las escrituras que estos versos realmente sucedieron en el primer siglo. Así que creo que podemos concluir de una manera muy rápida lo siguiente. Jesús nació entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, cuando Herodes el Grande se enfermó y posteriormente murió, y para aquel año Saturnino, gobernador de Siria, ya había dado órdenes para que se iniciara un primer censo, que estuvo bajo el cargo de Cirenio o Quirino, y fue entonces cuando José se llevó a María y a Jesús a Belén para que fueran registrados. Un segundo censo tuvo lugar 9 años después, en el 6 después de Cristo, donde hubo una revuelta judía por un partido extremista, la cual fracasó. Este evento es confirmado por el mismo Lucas, como ya vimos en su obra Hechos de los Apóstoles, y en Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, libro 18, capítulo 1. Estoy convencido
que bajo estas premisas tenemos muy buenas razones para afirmar la historicidad del nacimiento de Jesús en las fechas presentadas de acuerdo a escritos seculares y a los mismos evangelios. Quiero recordarte que los evangelios, adicionales a ser un libro de fe que sí narran doctrina cristiana, son documentos históricos, por lo que también son válidos al momento de exponerlos como una prueba. Recuerda, y también quiero mencionar esto, que al final el día exacto no es lo importante. Sería fabuloso conocer el día, la hora y la fecha en la que Cristo nació, pero lo importante no es eso, lo importante es que nació el Salvador. Y el mundo fue testigo del cumplimiento de la promesa más maravillosa hecha a la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Espero que el episodio del día de hoy te haya gustado, espero tenerte por aquí en el próximo y mientras tanto espero que te vaya muy bien. Hasta entonces, paz.